¿Qué podemos hacer por las almas del purgatorio? ¿Qué podemos hacer por nuestros familiares difuntos? Soy Nicolás Verástegui de la campaña El Perú Necesita de Fátima. Bienvenidos al canal. Les invito a compartir el enlace de este video. Suscríbanse, comenten y conozcamos un poco más al respecto de esta devoción. La Santa Iglesia nos deja diversos ejercicios espirituales para que a lo largo de la semana podamos nutrirnos, podamos corresponder con nuestras oraciones a diversas devociones. Y los días lunes está dedicado a rezar por las almas del purgatorio. Hoy entonces volvamos nuestra mirada a las benditas almas del purgatorio, la Iglesia purgante, que alarga su mano suplicando una limosna de misericordia. Ellas esperan la bondad de nosotros, los mortales, que les ayudemos a calmar sus dolores y librarles de aquella terrible cárcel de tormentos donde purgan sus pecados cometidos durante su estancia en este mundo visible. No siempre podemos practicar la caridad tal y como quisiéramos, pero sí podemos ser todos grandes benefactores de las almas del purgatorio. Niños, jóvenes, adultos, enfermos, todos podemos ayudarlas, todos podemos ser grandes benefactores. ¿Cómo? Ofreciendo misas por las almas del purgatorio, rezando el rosario, ofreciendo limosnas o algunos sacrificios. Ojalá, a partir de hoy, usted comience a ser devoto de las almas del purgatorio y ellas, una vez libres de sus penas, serán llevadas a la presencia de Dios en compañía de la Santísima Virgen y de los santos, donde, no le quede la menor duda, se acordarán de usted tanto que las ayudó a alcanzar la felicidad eterna. Hay muchos testimonios, hay mucha información, mucho material al respecto de la importancia que debe tener en nuestras vidas este gesto de caridad para con las almas del purgatorio. Yo quiero comentarles lo que una vidente, una mística alemana, la beata Ana Catalina de Emmerich, nos comenta al respecto de sus experiencias con las almas del purgatorio. La beata Ana Catalina de Emmerich dice que siendo niña fue conducida por su ángel de la guarda al purgatorio. Ella comenta: allí vi muchas almas que sufrían vivos dolores y que me suplicaban orara por ellas. Parecía un profundo abismo. Allí vi hombres silenciosos y tristes, en cuyos rostros se conocía, sin embargo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con fervor por las benditas ánimas, oía muchas veces al oído que me decían: gracias, gracias. Siendo mayor, dice Ana Catalina de Emmerich, iba a misa a Coetzee para orar mejor por las ánimas benditas y tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de dos en dos oscilar delante de mí como brillantes perlas. El camino se me hacía claro y yo me alegraba de que las ánimas estuvieran en torno mío, porque las conocía y las amaba mucho, pues también por la noche venían a mí y me pedían auxilio. Dios me ha dado la gracia muchas veces de ver subir al cielo con infinita alegría a muchas almas del purgatorio. Cuántas gracias he recibido de las benditas almas, cuánto se las olvida mientras ellas suspiran ardientemente por ayuda. Recuerdo que en el año 2005 tuvimos la oportunidad de visitar la selva de nuestro país y empezamos por Tingo María. En aquella oportunidad pues nos invitan, como en muchas ocasiones, a visitar colegios, parroquias, hospitales, diversos lugares, sobre todo familias, que es una de las actividades en la cual estamos enfocados, sobre todo para poder difundir en la familia y promover el rezo del rosario. Recuerden que familia que reza unida permanece unida y es bendecida por Dios. Entonces, recuerdo que
en esa etapa de recorrido por la selva, llega a mis manos el libro de las almas del purgatorio. Este libro me impresionó mucho porque era la primera vez que profundizaba en la importancia de poder rezar por las almas, de poder dedicar y ofrecer nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Entonces, pues, me tocó la oportunidad de llevar a la imagen de la Virgen hacia un lugar que se llama, el cerrito se llamaba la Cruz de Motupe, porque los devotos del norte en esa ciudad, Tingo María, habían llevado esta devoción tan querida en todo el norte del país, a la Cruz de Motupe. Entonces tomamos una mototaxi, el transporte habitual en toda esta zona de nuestro país, y logramos embarcarnos rumbo a la visita en esta pequeña capilla, en un cerrito dedicado a la Cruz de Motupe. Pues ya se imaginan que la subida fue un poco difícil, ¿no? por la inestabilidad del camino, que no estaba asfaltado, después la mototaxi también tan frágil, ¿verdad? Cuando llegamos a la explanada del cerro, me dice el señor que conducía la moto que no podía subir, porque verdad que había pues quizás unos 20 centímetros de cemento, que era ya toda esa calzada en este cerrito. Entonces, pues lo único que pude hacer es decirle que no podíamos dejar a la Virgen allí, sino había que llevarla hasta la capilla. Entonces tuve que bajar de la moto, levantar de alguna forma la moto para que pueda subir, y logramos que la imagen llegara hasta la puerta de la capilla. Las señoras que nos esperaban se sorprendieron porque me dijeron que no era común que una moto subiera, que en realidad no había manera de que suba una moto. Y me preocupó eso porque tenía una visita en poco tiempo y eso iba a perjudicar el que pudiéramos llegar pronto. Y cuando pregunto dónde era el camino para poder ir a tomar otra mototaxi, y me indicaron que pues había un camino muy difícil, ¿no? Pequeño, que unas escaleras sobre todo que llevaban hasta el paradero. Bueno, eso me preocupó un poco, pero entonces yo, antes de ingresar a la capilla y comenzar el rosario, estando en la puerta junto al amigo que me acompañaba, le digo: mira, vamos a pedir que 3 almas del purgatorio nos traigan una moto aquí a la puerta, y el rosario de la próxima visita lo vamos a ofrecer por ellas. Entonces ingresamos a la capilla, rezamos el rosario. Siempre estas visitas van acompañadas con una pequeña explicación del mensaje de Fátima. Entonces, cuando de repente ya vi conveniente que teníamos que retirarnos, cubrí la imagen de la Virgen y me encaminé hacia la puerta. De repente llego a la puerta y escucho el sonido de una mototaxi que se acercaba a la puerta. Ahí yo me sorprendí y le digo al señor de la moto: ¿quién te mandó? Y él me dice: abajo una señora me dijo, sube porque mi mamá va a viajar y quiere que la lleven. Les confieso que me realmente estremeció esta experiencia, y claro está, pudimos llegar a tiempo a la siguiente visita, y el rosario de aquella tarde lo ofrecimos por esas almas del purgatorio que nos ayudaron en este objetivo. Miren ustedes, así también podrán comentarme sus experiencias, o habrán escuchado a algún familiar, o habrán leído de la vida de un santo. Pónganme por favor en los comentarios, pónganme si usted conoce alguna experiencia o ha vivido esa asistencia a las almas del purgatorio. También tengo amigos que, por ejemplo, me comentan que cuando tienen que despertar para alguna tarea, pues les rezan a las almas del purgatorio para que las despierten. Y recuerdo que las madres del asilo de ancianos de Arequipa me comentaban que tenían una devoción muy grande a las almas del purgatorio. Y verdad que era una devoción muy marcada en ellas, porque me sorprendió ver algo muy particular. Y es que en ese convento, o mejor dicho, el asilo tiene un primer piso donde es propiamente el lugar para acoger a los ancianitos. Y ellas tienen en el segundo piso su convento, su clausura, y nos pidieron que lleváramos la imagen a la clausura. Así que estuvo ahí un rato y me llamó la atención ver en un pasadizo un marco grande así,
varias indicaciones y una pequeña caja donde estaba dividida en dos partes, y me causó cierta extrañeza porque esa caja, que estaba abierta, claro, tenía como una especie puedo decir, de fichas pequeñas enumeradas del 1 al 100. Entonces le pregunto a la madre qué era eso que estaba allí. Me dio curiosidad y me dijo lo siguiente, quizás le va a sorprender saber. Era que cuando las madres pasaban de un lado a otro, antes se detenían en ese lugar, cogían una ficha, veían el número y luego cotejaban con los números que estaban en ese cuadro. ¿Y qué es lo que había allí? En ese cuadro había una indicación para rezar por las almas del purgatorio, pero especialmente se indicaba para rezar por la falta o el pecado que esa alma cometió en vida y por esa situación está en el purgatorio. Entonces me dijo la madre, saque usted una ficha. Entonces yo saco la ficha, veo el número que me toca, y cuando veo en las indicaciones, en los nombres, decía que había que rezar por las almas del purgatorio que no habían sido discretas, por las almas del purgatorio que no sabían guardar secretos, por las almas del purgatorio que eran muy ligeras en sus comentarios hacia el prójimo. Entonces, bueno, yo recé por esa intención un Ave María, y es curioso que todas esas fichas de un lado pasaban siempre para el otro lado, y cuando ya estaban todas completas, igual las madres que venían de regreso por el pasadizo cogían y rezaban por las almas del purgatorio, pero especialmente por la falta o el pecado que las hacía mantenerse en este lugar de purificación. Así entonces la madre me comentó que ellas nunca habían sufrido asaltos y siempre se veían protegidas porque sabían que contaban con la asistencia de las almas del purgatorio. Entonces, pues, les animo a que ustedes puedan tener devoción a las almas del purgatorio, y también les animo a que puedan compartir este video. Comparta el video con la familia, con los amigos, y no deje, pues, de ofrecer una misa, de ofrecer una limosna, de ofrecer un sacrificio por las almas del purgatorio, que ellas sabrán recompensar e interceder por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, y si Dios permite, pronto estaremos compartiendo algunos temas importantes relacionados a todo este aspecto muy interesante de cómo ayudar a las almas del purgatorio. Y quisiera compartir próximamente las indulgencias que la Iglesia ha dispuesto para rezar por las almas del purgatorio, y sobre todo comprender por qué debemos ofrecer las indulgencias para con ellas. Un gusto haber podido compartir estos minutos con ustedes. Que Dios los bendiga.